Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Efesios verso a verso. Estamos en el capítulo 4. El día de hoy vamos a leer versículos 20 al 24, que están muy conectados con lo que Eduardo nos guió en la lectura de Colosenses. El libro de Efesios capítulo 4, vamos a leer versículos 20 al 24. Voy a leerlo para ustedes. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oramos. Padre, gracias por este tiempo aquí en la iglesia, por la lluvia. Es necesaria y es una bendición. Sí nos detiene un poquito, pero gracias por ello también. Gracias por el tiempo de cantos, poder convivir con los hermanos. Y ahora pido que tu palabra, tu Espíritu Santo, la use con poder para traer convicción a nuestra vida, reafirmar nuestra fe, pero también, Dios, que tu palabra sea usada por tu Espíritu Santo para mostrarle a las personas el día de hoy, si alguien no te conoce, si alguien sabe cosas de ti, pero no te conoce a ti personalmente, que sea tu Espíritu Santo hablando. Ayúdanos a crecer en ser formados más y más a la imagen de Jesús. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y el día de hoy quisiera hablarles sobre el tema la vida transformada, la vida transformada. La semana pasada hablamos de un tema fuerte, delicado, profundo, pero muy realista. ¿De qué hablamos? De cómo es el hombre que no conoce a Dios. Lo que hizo Pablo en los versículos 17, 18 y 19 fue mostrarnos un cuadro crudo, un cuadro siniestro, pero muy realista de cómo es la persona, cómo éramos usted y yo antes de que Cristo nos salvara, antes de que la gracia de Dios nos alcanzara. Y vimos la semana pasada que el hombre sin Dios primeramente tiene una mente vacía, una mente vana. Y la palabra vana es como humo, como algo que no tiene sentido. El hombre sí tiene inteligencia, el hombre sí piensa, pero nada realmente sustancial, nada realmente sólido. Solamente la mente del hombre gira y da vueltas sobre cosas de este mundo. Pueden ser interesantes, pero nada que tenga realmente valor eterno. El hombre puede inventar, puede crear, pero no puede saber sobre la eternidad a menos de que Dios abra el entendimiento. También el hombre sin Cristo no solamente tiene una mente vana, pero también el entendimiento está oscurecido, entenebrecido. La mente es vana y las cosas que realmente importan para el hombre, esa parte, el hombre no las logra entender. Está en oscuridad, está en tinieblas. El hombre no puede responder quién es Dios, qué hay después de la muerte, para qué fui creado, qué sentido tiene la vida. También vimos que otra característica del hombre sin Dios es que está alejado, ajeno, extraño de la vida de Dios. La oscuridad en el hombre lo que produce es alejamiento, distanciamiento. El hombre está vivo físicamente, pero espiritualmente está completamente desconectado de Dios. La Biblia dice que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. El hombre sin Dios no tiene eso, pero también el hombre vive en ignorancia. Y dijimos que ignorancia no de ciencia, no que no sepa matemáticas, no que no sepa letras, pero la ignorancia que es peor, una ignorancia que de algún modo se ha elegido. ¿En qué sentido? De que la luz vino a los hombres y el hombre dijo no. De que Dios dio evidencia al hombre mostrándole la lluvia como el día de hoy, nubes cargadas y dejan caer lluvia, granizo, mostrando un increíble atardecer, una cascada, un arco iris, un colibrí, el cuerpo humano, la grandeza de Dios. Dios
da a conocer quién es Él. Y el hombre dice, no, esto adora a las cosas creadas en lugar de adorar al Creador. Entonces Dios los entrega a una mente reprobada, una mente que ignora a Dios. El hombre elige las tinieblas, entonces la luz le es retirada. Pero también el hombre vive con un corazón endurecido, y esa es una parte triste y compleja, porque el hombre rechaza continuamente a Dios. El hombre cierra su oído a los llamados constantes que hace Dios. Entonces, ¿qué hace el corazón? Forma callo, forma una callosidad, y ya el corazón deja de sentir lo que tiene que sentir. El corazón deja de tener atracción por aquellas cosas de Dios que le deberían de producir atracción. Y es el punto en donde ya la situación del hombre es muy peligrosa, porque la luz, el entendimiento lo tiene ya cegado, y el corazón, a veces el Señor hablaba en un lenguaje de ya no mostrar la luz para que no se arrepientan. ¿Por qué? El hombre rechaza una vez y otra vez y otra vez. Eso produce una conciencia insensible, es decir, que el corazón duro, ahora las cosas que antes dolían, la mentira que al principio apachurraba el corazón, aquel hombre que veía pornografía y se sentía muy sucio, aquel hombre que probaba alguna sustancia incorrecta y se sentía que era el peor del mundo, y esa conciencia que le llamaba a Dios, ahora esa conciencia es insensible. Ya no siente nada. Ahora puede mentir y ya no le incomoda para nada. Ahora puede ver videos y cosas inmorales y hasta se siente un poco cómodo. Y eso, de acuerdo a la palabra de Dios, conduce a que el hombre ahora se entrega al pecado, pero ya sin resistencia. Ahora el hombre ya no cae en pecado. Ahora el hombre busca el pecado y se entrega a él. Y el último eslabón de esta cadena que presentó Pablo es la impureza ya sin freno. El hombre quiere más. El hombre quiere experiencias más fuertes, algo más intenso, y no encuentra jamás satisfacción. Ese es el hombre sin Dios. Y si Pablo se hubiera quedado allí, nos hubiera dejado una imagen muy oscura, muy triste, como sin salida, sin remedio. La situación sería trágica, pero Pablo no se queda allí, avanza y nos va a mostrar ahora el contraste. Si usted ve conmigo el versículo 20, 17, 18 y 19 hablan de la condición del hombre sin Dios, pero el 20, más vosotros, porque Pablo va a hacer un giro increíble, va a darle la vuelta a la moneda, va a mostrarnos el contraste. Así vivías tú, Alejandro, así vivías tú, Víctor, así vivíamos nosotros sin Dios. Pero ahora nosotros ya no estamos en esa condición. Hay una diferencia muy fuerte, muy marcada. Los otros gentiles, dice Pablo, ellos vivían así. Pero eso no es lo que tú aprendiste. Esa no es tu historia actual. Ese fue tu pasado. Pero esto que Pablo describió ya no define quién eres tú. El antes y el después. Dos mundos muy distintos, una vida completamente transformada. Y quisiera que veamos nuestro pasaje en 4 secciones muy simples. Y la primera de ellas es cómo Cristo nos rescató. Así vivíamos antes, dice Pablo, pero ahora, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y quiero destacar algo importante. Vea conmigo en el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aprender a Cristo. Si puede, subraye esa frase, aprender a Cristo. Estas 3 palabras, aprender a Cristo, no aparece en ninguna otra parte de la Escritura más que aquí. En otras partes de la Biblia sí habla de aprender de Cristo. Pero aquí Pablo no está diciendo aprender acerca de Cristo, aprender la doctrina de Cristo, pero dice claramente aprender a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el objeto mismo, Cristo es la materia del aprendizaje. Aquí Pablo no habla de aprender una serie de cosas sobre Cristo. Aquí no habla de una religión inspirada en Cristo.
Si pensamos un poco en el mundo grecorromano del siglo I, en el mundo al que Pablo le habla en el libro de Efesios, cuando alguien seguía a un gran filósofo, a un gran pensador, si alguien seguía a Platón, a Sócrates o a Aristóteles, lo que aprendía era su método, era su enseñanza, su escuela de pensamiento, pero alguien podría pasar años estudiando a Aristóteles y nunca tener un encuentro personal con Aristóteles. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros aprendimos a Cristo no estudiando un sistema de religión, no estudiando un sistema de leyes, pero todo se reduce a conocer a una persona. Aprender no de Cristo, pero aprender, conocer personalmente a Cristo. Hablábamos en la mañana, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es la vida, conocerle a Él y a Jesucristo, pero de manera personal. La vida eterna, hermanos, no se trata de conocer datos ciertos sobre Dios. La vida eterna no se trata de saber cosas del Evangelio, de tener datos sobre la vida de Jesús. Se trata de conocerlo a Él de manera personal. Y hay una diferencia muy enorme, gigante, entre saber cosas de alguien y conocer a esa persona de manera privada y personal. Y eso es lo que separa al cristiano del gentil. Eso es lo que hace la gran diferencia. Pablo dice, mira, los otros gentiles, pero nosotros no. Nosotros no aprendimos así a Cristo, nosotros le conocemos personalmente. Lo que hace la gran diferencia, hermanos, entre nosotros y la gente que no conoce a Dios es precisamente esto. No que usted y yo tengamos mejores valores, no que tengamos fundamentos de cortesía y buenos principios. Lo que hace toda la diferencia es que conocemos a Cristo de manera personal. Ha habido un encuentro real y transformador, y ese encuentro cambia toda la vida para siempre. Y quiero dejar muy en claro el día de hoy que cualquier persona puede conocer cosas sobre Cristo. El día de hoy tú puedes saber cosas del Evangelio, puedes saber cosas de Mateo, puedes hablar sobre la gracia, pero conocer datos sobre Dios, conocer cosas sobre Cristo, aun si son muy profundas, eso es insuficiente para tener la vida eterna. Puedes haber estudiado una teología sistemática y saber muchos datos y no conocer a Cristo personalmente. Mateo 7 dice que en aquel día, dice Jesús, muchos me dirán, y noten muchos, habla de una cantidad grande de personas que van a venir ante el Señor y decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos milagros y hasta profetizamos. Habla de gente con conocimiento, de gente que cree que tiene una relación personal con Él. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted está aquí el día de hoy, sabes muchas cosas de Cristo, eso no es suficiente. El día de hoy sabes que Cristo murió en la cruz, eso no es suficiente para salvarte. Todo se reduce a conocerle a Él de manera personal. Haber tenido un encuentro con Él en el que el Espíritu Santo te mostró tu condición pecaminosa, te mostró la santidad de Dios, lo grave que era el pecado, las consecuencias del pecado y lo horrible que nosotros habíamos ofendido a Dios. Se trata de conocerle a Él y que el Espíritu Santo te trae y abre el entendimiento, te da fe, y arrepentido caemos rendidos delante de Él, clamando salvación, clamando perdón, clamando vida nueva. El Espíritu hace esa obra. Y va a haber gente, mucha gente en el infierno que estaba en las iglesias sabiendo muchas cosas de Dios. Va a haber mucha gente perdida eternamente, crujiendo los dientes, lamentándose, porque sabían, habían escuchado, habían leído, podían citar muchos pasajes de la Biblia, pero eso no era suficiente para la salvación. Y de hecho Pablo explica aún más qué es aprender a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así. Versículo 21, si en verdad le habéis oído. Y note que todo está conectado a Cristo, aprendiste a Cristo, pero después dice, si en verdad le habéis oído, si habéis oído a Cristo, no si has oído acerca de Él, si le has oído a Él. No si has escuchado a una persona decir cosas, pero has escuchado su voz hablando a tu corazón. Romanos 10:14 pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, si hay un llamado efectivo, si es verdad que vino un misionero, un pastor, un hermano en la iglesia, tu papá, tu mamá, te dio un mensaje, te mostró el evangelio, te enseñó Romanos 5:8, Romanos 6:23, Romanos
no sé, más pasajes, pero fue Dios quien hizo ese llamado. Fue Cristo quien usó a una persona y fue su voz la que nos llama a la salvación. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. La conversión, hermanos, no ocurre porque alguien escuchó un mensaje, ocurre porque la voz de Dios a través del Espíritu Santo nos llamó y nos llevó a Cristo. Y Pablo dice, mira, aprendimos a Cristo, no de Cristo, no una religión basada en Cristo, a Él, lo conocimos a Él, lo escuchamos a Él, pero después también dice, y habéis sido por Él enseñados. Él como nuestro maestro. Cristo, hermanos, no solamente es el tema principal de toda enseñanza, pero Él mismo es el maestro. Él es el mismo que en Galilea enseñó a la gente, es el mismo que con aquellos caminos a Emaús, Él abre la Escritura y les abre el entendimiento. Es Él quien prometió que enviaría a un consolador, quien dijo, les enviaré al Espíritu Santo. Él les va a enseñar todas las cosas, Él les va a enseñar sobre mí. Él va a tomar lo mío y se los va a hacer saber y entender. Es el Espíritu Santo que usa la palabra de Dios, abre el entendimiento, convence, ilumina. Porque no somos nosotros los que por esfuerzo humano logramos entender. Fuimos enseñados por Cristo mismo a través de su Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí hay algo muy, muy interesante que podríamos pasar por alto. Pablo usa aquí el nombre de Jesús. Pablo usa el nombre histórico, el nombre humano, Jesús. Aquí Pablo no dice la verdad que está en Cristo, la verdad que está en el Señor, sino Jesús. Jesús fue un hombre 100% humano, real, histórico, de manera que se puede comprobar. Un hombre real que caminó por las calles de Israel, un hombre real que sanó gente, un hombre real que dio enseñanzas, que comía, que vestía, que dormía, igual que usted y como yo, un hombre que murió y que resucitó. La verdad que usted y yo aprendimos, hermanos, no son fábulas inventadas. La verdad que usted y yo recibimos de parte de Cristo no es que un grupo de religiosos en algún lugar de Israel o un lugar de, no sé, en las afueras de Israel se reunieron e inventaron algo. No son fábulas, no son mitos, no son preferencias de la iglesia. Es la verdad de Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad tiene sus raíces. Nuestra fe tiene raíces en algo que realmente sucedió. En un Jesús verdadero, que fue una cruz verdadera, que fue sepultado de manera real y que resucitó de manera real, visible, con muchos testigos. La verdad está cimentada no en inventos de la iglesia, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad está en Jesús. La verdad no está en tu imaginación, no está en lo que sientes, está en Él, en el Hijo de Dios. Y quiero hasta aquí que pongamos un poquito de atención, bueno, mucha atención. Si usted ve en los versículos 20 y 21, a vosotros no habéis aprendido así, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Note la gran diferencia con los versículos anteriores. Antes tienes a una persona con una mente vacía, con una mente oscurecida, en ignorancia. Usted y yo no somos así. Usted y yo hemos sido enseñados por Él. Usted y yo tenemos la verdad en Jesucristo. Usted y yo aprendimos a Cristo, le conocemos de manera personal. Dos mundos completamente distintos. Uno completamente en ignorancia, tinieblas, perdición, ignorancia. Y el otro conociendo a Cristo de manera personal, habiendo sido enseñados directamente con Él, habiendo escuchado su voz y habiendo sido llamados por Él. Lo que hace toda la diferencia es únicamente Jesucristo. Pero ahora en la siguiente parte que quiero compartir son solamente enfocarnos en tres palabras. Versículo 22, despojaos. Versículo 23, renovaos. Versículo 24, vestíos. Despojarnos, renovarnos, vestirnos. Despojarnos primero. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay algunas versiones de la Biblia que el versículo 21 termina
con una coma. ¿Me podrías ayudar, Pati, poniendo el versículo 21 en la pantalla? Si en verdad lo has oído, si de verdad has sido enseñado por Jesucristo, si la verdad de Jesús está en ti, entonces viene el 22. Eso es el resultado. Si eso es verdad, ahora has sido despojado del viejo hombre. Ahora ya no vives como antes. Si de verdad has conocido a Jesucristo, si en verdad Él te ha llamado, si en verdad Él te ha dado una vida nueva, hermanos, Cristo no llama a nadie y lo deja igual que antes. Conocer a Cristo no te deja en el mismo lugar en el que estabas antes. 2 Corintios 5:17 lo dice de manera muy clara. Todos saben 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice después? Nueva criatura es. ¿Y qué dice de las cosas viejas? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pablo no dice aquí el creyente poco a poquito va mejorando, se va deshaciendo del hombre anterior. Pablo dice algo que ya pasó, algo que terminó y algo que comenzó. Un hombre que murió, un hombre antiguo, un hombre pecaminoso que llegó a su fin. Y cuando conocimos a Cristo, ahora eres nueva criatura. El que conoció a Cristo no puede seguir viviendo la misma vida de cuando antes, cuando no conocía a Cristo, porque ya no es la misma persona. Existe el día de hoy, hermanos, y ha existido por mucho tiempo la idea equivocada de que el hombre puede conocer a Dios, de que puedes conocer a Jesús y no necesitas cambiar. ¿Sabe que hay un movimiento real llamado hipergracia, mayormente en Singapur? Hasta hay un expositor principal de este movimiento y tiene millones de seguidores. Y este movimiento dice que el creyente no necesita confesar pecados, que el creyente no necesita estarse arrepintiendo de sus pecados. Y ese movimiento dice que estarle hablando al creyente sobre santidad, de separación, de conducta, es ponerlo bajo la ley. Y ellos dicen, la gracia automáticamente lo cubre todo. Básicamente es, la gracia es suficiente. No ocupas confesar pecado, no ocupas arrepentirte de nada. Si andabas tomando, la gracia en modo automático te perdona todo. Es decir, si tú andas de perverso, de mentiroso, de ladrón, tú no te preocupes. La gracia de Dios lo cubre absolutamente todo. No ocupas arrepentirte de nada. Hay otro movimiento, otra tendencia un poco más cercana, que es el fácil creísmo. Decirle a las personas que la salvación es una decisión que tú tomas. Solamente repite esta oración, solamente repite esas palabras mágicas. ¿Y qué pasa después? Tú no te preocupes, tú ya repetiste esa oración, ya tienes tu lugar asegurado en el cielo, pase lo que pase. Mira, aquí dice que el que cree tiene vida eterna, listo, se acabó, estás seguro completamente en Él. ¿Por qué? Porque repetiste estas palabras y en la noche el hombre se va a tomar y en la semana sigue su vida completamente alejado de Dios, pero como repitió unas palabras, ahora tiene el futuro asegurado, pase lo que pase. Esta clase de mentalidad separa completamente la justificación de la santificación. Es decir, Dios se declaró justo, ¿y qué hay de la santificación? Bueno, pues no sé. Y la persona jamás regresa a la iglesia. La persona, fuiste a su casa, tocaste, hablaste, repitió unas palabras, listo. No hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio de vida, sigue exactamente la vida igual como antes, pero tú le dijiste, estás seguro. Qué fácil es creer. Hay otro movimiento, la prosperidad, enfocada únicamente en las bendiciones de Dios. Dios tiene esto para ti. Y deja a un lado la conducta. Deja a un lado apartarse del pecado. No importa en verdad mucho cómo vivas. Mientras tengas fe en que Dios te va a bendecir, eso es todo. Y otro movimiento muy común, y de hecho es ampliamente regado en todas partes, es simplemente el no predicar de santidad, no hablar del viejo hombre, no hablar de la mortificación del pecado, no hablar de conducta, no hablar de santificación, de toda clase de maldad. Ellos no dicen que puedes vivir igual que antes, pero al no hablar claramente sobre el pecado y la santidad, hacen que las personas crean que pueden vivir como quieran. Y eso es más común de lo que creemos. En muchas iglesias, de hecho aquí en Guadalajara,
Tendrán buenos mensajes en verdad, pero no vas a escuchar nunca que hablen de arrepentimiento, no vas a escuchar que hablen de la santidad de Dios y de la perversión del hombre. Vas a escuchar mucha motivación y unas cosas muy buenas y hasta bíblicas, pero el hecho de no hablar de separación, de arrepentimiento, del viejo hombre, de mortificar el pecado, da a la gente la impresión de que tú puedes vivir como quieras. Pero eso no es lo que la Biblia dice, eso no es lo que enseña Pablo. Lo que dice Pablo más bien es que si en verdad has conocido a Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojarse del viejo hombre. La palabra despojarse habla de quitárselo como se quita una ropa. Y aquí quiero que tengamos mucho cuidado, porque surge una pregunta. Uno lee esto a Pablo diciendo que te despojes del viejo hombre, pero viene una pregunta: ¿qué no se supone que el viejo hombre ya no está en nosotros? ¿No dice la Biblia que el viejo Alejandro ya murió, que fue crucificado? ¿Cómo te quitas algo que se supone que ya no está en ti? Pablo está diciendo, despójate del viejo hombre. Pero en Romanos 6:6 él dijo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De nuevo, Pablo dice, sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tiempo pasado, fue crucificado, ya ocurrió. Colosenses 3, 9 al 10 dice lo mismo, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, algo que ya sucedió y que tiene efectos que permanecen. Gálatas 2:20 es muy claro, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice después? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué Pablo nos pide aquí que nos despojemos de algo que ya fue crucificado? ¿Está contradiciendo lo que él dijo en Romanos? No. Pero es importante de lo que está hablando Pablo aquí. Y no quiero entrar a detalles un poco cansados sobre gramática, pero cuando leemos esta palabra, despojaos, en realidad Pablo no está dando, aquellos que son buenos en español, él no está dando un imperativo. Un imperativo es cuando se te da una orden, cuando se te da un mandato, levántate, eso es un imperativo. Cuando se te dice, ve a las tortillas, te están dando una orden. Cuando Pablo nos dice despojarnos, en lugar de darnos un mandato, en realidad nos está hablando de los resultados de haber conocido a Cristo, del resultado natural de cualquier persona que aprendió a Cristo. Cuando nosotros fuimos enseñados por Él, Pablo está diciendo, fuimos enseñados a despojarnos, fuimos enseñados a renovarnos, fuimos enseñados a revestirnos. Pablo no está dándonos aquí un mandato nuevo. No te está pidiendo que te despojes del viejo hombre, porque ese hombre ya fue crucificado. Lo que está haciendo Pablo aquí es recordando lo que ya nos ha enseñado desde un principio. A los que recibimos por gracia de Dios ese maravilloso regalo de la vida eterna cuando conocimos a Cristo. De hecho, una versión de la Biblia traduce así: con respecto a la vida que antes llevaban, dice, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. De hecho, Colosenses es muy claro, porque Colosenses Pablo dice, hey hermanos, no se mientan los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya hemos sido despojados del viejo hombre con sus hechos. Por eso no mentimos. Por eso nuestro estilo de vida es congruente con la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios. Delante de Dios, hermanos, tu posición ya fue definida. Delante de Dios tú ya eres justo. Él te declaró justo y te declaró santo. El antiguo hombre ya fue desplazado, ahora hay una nueva identidad, ahora hay una nueva vida. El creyente tiene una nueva identidad, pero aquí está el punto a destacar. El creyente es una nueva criatura, pero todavía vive en un cuerpo que por años el viejo hombre formó.
El hombre tiene una nueva naturaleza, el viejo hombre fue crucificado. Pero todavía usted y yo estamos en este cuerpo, todavía tienes esta mente que por tiempo fue formado por patrones pecaminosos. Tú y yo todavía enfrentamos, a pesar de tener la naturaleza de Dios en nosotros, tu mente todavía puede recordar cosas que tenías antes de conocer a Cristo. Tu mente todavía puede recordar el sabor de la cerveza. Y todavía puedes recordar aquel amorío que tenías antes de conocer a Cristo. Tu mente todavía trata de seducirte sobre aquellas tentaciones que tenías antes de Cristo. Te invitaban a tal lugar y todavía las recuerdas. Y eso no ha desaparecido completamente. John Owen lo explicó, creo que de una manera muy útil. Creo que lo que él hizo nos ayuda demasiado. Él dice que la muerte del viejo hombre en la conversión es como la sentencia de muerte de un criminal. Piense en usted mismo. Pienso en Alejandro. ¿Cómo es la muerte del viejo hombre, de la naturaleza antigua? Es como una sentencia real de muerte. Una sentencia real, legal, definitiva. Ya está firmada, sellada, notariada, condenado a muerte. Pero el criminal todavía está respirando. Todavía puede hacer daño si le das espacio. Todavía ocupa ser vigilado hasta que la sentencia se ejecute completamente. Y la ejecución final ocurrirá en la glorificación, cuando seamos completamente transformados a la imagen de Cristo. Hasta entonces, la sentencia es real, pero la ejecución es progresiva, decía John Owen. Imagínate a ti mismo, tu viejo hombre ya está sentenciado, ya está condenado, pero todavía está allí. Y si le das espacio y lo dejas de vigilar y dejas de someterte al Espíritu Santo, ese hombre todavía puede hacer daño. Ese hombre todavía se levanta y te dice, hey, ¿te acuerdas que te gustaba esta muchacha? Hey, ¿te acuerdas que te gustaba el dinero fácil? Y si tú te distraes en una de esas, este hombre te causa daño. Este hombre ya fue crucificado, está sentenciado, pero esa sentencia se llevará a su plena ejecución cuando seamos glorificados. Pablo en este pasaje, cuando dice despojaos del viejo hombre, no está diciendo que el viejo hombre está vivo dentro de ti y hay un Alejandro bueno y uno malo dentro de ti. Algunos dicen, es como si tuvieras dos perros y al que alimentes más es el que va a ganar. No, el viejo hombre ya fue crucificado. Ese hombre ya no vive, ahora Cristo vive en mí. Y la Biblia, de hecho, hermanos, no sé si usted ha notado esto, si ha pensado esto, pero la Biblia nunca nos manda a matar al viejo hombre. Nos manda a matar al pecado, a los deseos que nos atacan. Gálatas 5:4, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, tiempo pasado, han crucificado. Pero el mismo capítulo de Gálatas 5 también dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ambas cosas son verdad. Alejandro fue crucificado con Cristo, pero Alejandro no tiene que satisfacer los deseos de la carne, negarle a la carne lo que pide. Lutero usaba una ilustración interesante, simultáneamente justo y pecador. Al mismo tiempo yo he sido declarado justo. Al mismo tiempo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo todavía estoy en este cuerpo de muerte. Al mismo tiempo, les he dicho esto antes, recuerdo cuando le robaba dinero a mi papá. Y si me descuido, eso es algo que estaba en mi vida y no sé. Y trabajé en un lugar donde había mucha oportunidad para robar en verdad. El Señor me ha ayudado, me ha librado, es su fuerza que me ha ayudado a salir adelante, pero si yo me descuido, la naturaleza pecaminosa podría engañarte y seducirte y terminas robando dinero. Lutero decía, simultáneamente, al mismo tiempo, la justicia de Cristo me ha sido imputada, Dios me ha cubierto, me ha perdonado, me ha aceptado, eso es definitivo, no está en proceso, eso ya es una realidad, mi posición ante Cristo está completa, pero al mismo tiempo en la carne, el creyente sigue siendo un pecador, no con la misma esclavitud de antes, eso cambió en la conversión, pero la carne sigue allí presente. Los viejos deseos todavía tocan a tu puerta,
La tendencia al pecado no desaparece en esta vida. Ambas cosas son verdad. Entonces lo que Pablo pide en este versículo no es que el creyente mate algo que sigue vivo. Lo que pide Pablo es que vivas conforme a la verdad de lo que ya eres en Cristo. Que pongas en la práctica lo que sucedió en la cruz. Que dejes de vestirte con aquella ropa vieja que ya no te pertenece. El despojarte del viejo hombre es una acción que ya sucedió en la conversión, sucedió en la cruz, pero el creyente debe de apropiarse y aplicar activamente esa muerte al pecado. Es como si Pablo dijera, mira, ya te quitaste al hombre viejo en Cristo, ahora vive como la persona que ya se quitó ese viejo hombre. Romanos 6, 11 y 12, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Pablo dice, considérate muerto. ¿Sabes por qué? Porque ya lo estás. Y precisamente porque estás muerto, no des lugar al pecado. El pecado ya no tiene lugar en nuestra vida. Si el creyente cree que tiene que matar al viejo hombre, va a vivir una batalla constantemente de identidad. Va a estar pensando, ¿eso es real? ¿El Señor me salvó? Todavía sigo esclavizado del pecado. Lo que Pablo enseña es que el hombre viejo ya perdió, ya fue crucificado. Lo que queda es no darle lugar a esos patrones que todavía quedaron en nosotros. Nos llama más bien a mortificar sus obras, negarle lo que pide, no ponernos esa ropa vieja. Pronto pasamos al siguiente versículo, pero imagina un soldado que sirvió en el ejército por muchos años. Ese soldado, después de muchos años, moldeó su manera de caminar, los horarios a los que se levantaba, su manera de hablar, su manera de pensar, cómo reaccionaba ante situaciones de presión. Y un día ese soldado es llamado a la oficina y le dan su documento oficial. A partir del día de hoy no perteneces más al ejército, quedas liberado de tus funciones. Aquí está el documento, váyase. Y aquel soldado se va oficialmente, definitivamente. Su identidad cambió. Pero los hábitos que formó durante tantos años, ¿cree usted que van a desaparecer al día siguiente? ¿Cree que aquel hombre que fue soldado y se levantó todos los días a las 5 de la mañana, al día siguiente se va a levantar ya a mediodía? No. Tengo un amigo, bueno, ya no vive, pero fue soldado, estuvo en el ejército como general por muchos años y fue liberado completamente, pero su manera de criar a sus hijas reflejaba mucho que él había sido un soldado. Íbamos a campamentos y a él le tocaba poner a todos a hacer ejercicio y se notaba luego y luego, este hombre fue un soldado. Habla como soldado, piensa como soldado, ve el peligro, ve a alguien sospechoso y piensa, su mente todavía arrastra cosas que vio. Y de hecho la manera en la que murió tenía algo que ver también con cosas turbias que vivió en su vida. El punto es, hermanos, el soldado todavía batalla con algunas cosas aquí. Despojarse del viejo hombre no es negar. Yo ya no peco, yo ya no tengo atracción por el pecado, eso sería mentira. Decir, yo ya estoy completamente limpio de todo, no me siento atraído por nada. Eso no es verdad, es reconocer más bien que aquellas cosas que yo antes viví no definen quién soy ahora. Y ahora vivo en congruencia con que ese hombre ya murió. Es decirle a ese hombre antiguo, tú ya no eres mi amo. Yo fui liberado de esa esclavitud. Cristo me hizo libre. Tengo una vida nueva, una vida de Dios. No tengo por qué obedecerte y someterme a ti. Pero después Pablo habla en el versículo 23, no solamente de despojarse del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, pero el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo habla de despojarse del viejo hombre. Pero si usted ve, sígame un poco, despojarse, renovarse, vestirse. Pablo no habla, quítate esto y ahora ponte esto. No va directamente, quítate, ponte. Despójate, abraza. En medio pone algo que es importantísimo. Y de hecho es el corazón de todo. Y renovaos
en el espíritu de vuestra mente, en el entendimiento. Pablo no pasa de despójate y revístete de esto nuevo. En medio pone algo que no se puede saltar: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo comenzó el problema del hombre que no conoce a Dios? Todo en la mente. Una mente vacía, una mente entenebrecida, una conciencia que no siente nada. Ahora, Pablo nos lleva al otro lado contrario. Aquella persona que va a tener victoria sobre el pecado, aquella persona que va a vivir en congruencia con la conversión, tiene que tener mucha atención a su mente, a su corazón. Y Pablo dice lo mismo en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente es entonces la raíz, es clave, el pensamiento, el corazón. Pero note que Pablo dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y una pregunta: ¿la mente tiene un espíritu? ¿A qué se refiere Pablo? Entendemos esa parte de renovar, hacer nuevo, regenerar, restaurar, como renovar, pero renovar el espíritu de vuestra mente. Pablo no dice solamente renueva tu mente, dice renueva el espíritu de tu mente. Esa palabra espíritu, ¿a qué se refiere? A lo más profundo del pensamiento, a la orientación interior de la cual todo lo demás depende. Piense un poco, cuando usamos la palabra espíritu, si yo digo, este joven tiene un buen espíritu, ¿qué estoy diciendo? Que este joven en su interior, que este joven en sus propósitos, que este joven de verdad tiene ánimo de hacer cosas. Si decimos, la iglesia tiene un espíritu de convivencia, o la iglesia tiene un espíritu deportivo, ¿de qué estás hablando? De que esta gente muy en su interior está inclinada hacia algo. Y cuando Pablo habla del espíritu de nuestra mente, se refiere a lo más profundo de tu mente, a propósitos reales, allí bien impregnados, que van a determinar cómo funciona tu pensamiento. No está hablando de un pensamiento regado por aquí, otro por acá. No está hablando de, mira, proponte esto y cambia esta manera de pensar. Está hablando de lo que domina tu mente por completo. El espíritu de nuestra mente. ¿Y quién hace ese cambio en nuestra mente? El Espíritu Santo. De hecho, algunos discuten si aquí se refiere al Espíritu Santo o se refiere solamente a la mente. ¿Quién renueva la mente? El Espíritu Santo lo hace. Tito 3:5 lo llama la renovación del Espíritu. No tu renovación por tu esfuerzo. Es la renovación que Dios a través de su Espíritu Santo produce en ti y en mí. Y en 1 Corintios 2:16 dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. La recibimos. Y ocupamos, dice Pablo, renovar el espíritu de nuestra mente. Porque muchas personas, si no hay un cambio en lo profundo de tu mente y en lo profundo de tu corazón, podemos intentar cambiar cosas externas, pero sin resultados. No solamente es cambiar algo externo, pero cambiarlo del modo más profundo. Cuando algo cambia desde lo más profundo en tu mente, entonces puedes ver cambios reales. Muchas personas intentamos cambiarlo de afuera y no cambiarlo de adentro. Perdón si esto suena un poquito aburrido, pero hace unos 4 o 5 años, quizás poquitito más, empecé a estudiar una dieta en particular. Y me metí en serio a ver videos, a leer demasiado y dije, esto funciona. Y me metí a la parte médica, a ver cómo funciona, cómo se quema la grasa y todo. Y como estaba yo tan metido en eso, me convencí, voy a ponerme a dieta. Y algunos recuerdan que estuve delgado por un tiempo corto. Voy a regresar pronto a eso. Pero ¿qué hizo la diferencia, hermanos? ¿Disciplinas? No. Fue que en el espíritu de mi mente dije, ocupo hacer esto. Funciona así, y el ayuno tiene su lugar aquí. Y quienes estaban un poquito más cerca de mi familia, yo los había fastidiado de contarles, mira, haz esta dieta porque es así y así y así. Y era mi plática muy seguida y estaba muy delgado, usaba pantalones, tenía unos talla 31. Hace unos pocos años, ya andaba en mis 40s. Voy a regresar, van a ver. Pero, de nuevo, ¿qué fue el cambio? Algo muy profundo en tu mente. Y como eso no me ha pasado ahorita,
y yo intento hacer un cambio, no puedo. Me atravieso, voy a la panadería y a la vuelta, y digo, quiero un pan. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si quieres ver cambios, si quieres ver una vida de santidad real, si quieres atacar la mentira y de veras tener la victoria, no se trata de que un día te levantes y escribas en una libreta, hoy no voy a hacer esto, hoy voy a hacer esto, y trates con tu esfuerzo humano de convencerte, porque si no viene de lo más profundo en el espíritu de tu mente, no vas a conseguir nada. Vas a conseguir cambios temporales nada más. El día de hoy voy a tratar, veíamos en la dominical, ya no me voy a enojar. Inténtalo hacerlo externamente. ¿Cuánto te va a durar? 2, 3 días. Intenta tú por tu propio mérito, convéncete a ti mismo, ya a partir del día de hoy ya no voy a escuchar música que desagrade a Dios. Si eso no viene de lo profundo del espíritu de tu mente, el Espíritu Santo produce ese cambio de verdad en ti, no vas a ver cambios reales. Y muchas personas intentamos hacerlo primero, dejar hábitos, corregir conductas, portarnos mejor, ya no chismear, música sana, correctamente, fracasamos. ¿Por qué? No porque no tengas voluntad. Es porque el problema está mucho más adentro. La mente sigue funcionando con patrones antiguos, con deseos que antes tenías, y una mente que no ha sido renovada tarde o temprano termina regresando a dar los mismos frutos de siempre. El Espíritu renueva. Pero aquí hay una parte importante, porque el Espíritu renueva la mente, pero el creyente coopera con esa renovación. ¿Y cómo coopera el creyente? Sometiéndose a la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, dejando que lo que Dios dice en su palabra reemplace todo ese banco de cosas que tú tienes en tu mente, y llenando y saturando tu mente con la palabra de Dios, viniendo a Dios en oración. Salmo 119:11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios llena tu mente. ¿Qué va a usar el Espíritu Santo para renovar nuestro pensamiento una y otra vez en el día a día? La palabra de Dios. La mente renovada es la mente que piensa más como Cristo, que evalúa la realidad como Cristo, que valora lo que Cristo valora y que desprecia lo que Cristo desprecia. Una mente no renovada, aunque sea de un creyente, va a seguir produciendo respuestas viejas. Piense un poco en esto conmigo. Tu mente te dice, Alejandro, ocupamos entretenimiento. ¿De dónde va a venir la respuesta? ¿Qué hacer? Si tú no traes tu mente a la palabra de Dios diario, ese viejo hombre te va a decir, pues, ocupas entretenimiento, pues hagamos esto y el otro. Tú dices, ocupo dinero. Si tu mente no ha sido renovada a través de la renovación del Espíritu Santo, si en lo profundo de tu mente no está la palabra de Dios y dices, ocupo dinero, sabes que esa naturaleza te va a decir, pues el patrón tiene allí. O podrías tomar herramienta o podrías reportar otros números y puedes conseguir dinero. Una mente que no es renovada va a apelar a cosas viejas y el viejo hombre está listo para sugerirte cosas. Martin Lloyd Jones decía con mucha claridad, el problema del cristiano débil no es falta de voluntad, sino falta de pensamiento correcto. Lo que creemos determina cómo vives, y lo que creemos se forma en la mente. Por eso el enemigo, hermanos, no ataca primero la conducta, ataca el pensamiento. Porque el enemigo sabe, si él logra sembrar en tu mente una mentira, la conducta solita va a ser lo que la mente le diga. Así que el versículo 23 es el corazón del pasaje. Sin renovar la mente, el despojarse es un esfuerzo humano nada más. Sin renovar la mente, el apropiarse del nuevo hombre termina algo hecho por nuestro propio mérito. Y terminamos con el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Despojarnos
renovarnos, vestirnos. Y esa palabra vestirnos es muy bonita, es muy interesante. ¿Sabe que en el mundo antiguo la ropa no era solamente ropa? ¿A qué me refiero con esto? En el mundo antiguo la ropa identificaba a una persona. En el mundo antiguo la manera en la que tú te vestías, los colores que tú te vestías, la tela con la que tú te vestías, le decía a todo el mundo quién eras tú, a qué grupo pertenecías, qué lugar ocupabas en la sociedad. Ahora no, si ves a una persona con traje, corbata en la calle, dices, pues no sé, quizás trabaja en una oficina o es ejecutivo. O ves a una persona y tu ropa ya no dice mucho sobre ti, pero en la antigüedad no. Ves a una persona vestida de púrpura, y dices, esta persona es de la realeza. O ves a una persona vestida y dices, este hombre es muy rico. O ese hombre es un miserable, no tiene nada. Y Pablo dice entonces, habla de vestirse. Y Pablo dice, mira, vestíos del nuevo hombre. Pablo está diciendo, hey Alejandro, hey iglesia, asuman su identidad, vivan como lo que ya son. No solamente es ponerte una ropa. Él está diciendo, ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen la naturaleza de Dios, ustedes ya no son como los otros gentiles. Así que vivan, vístanse en congruencia con quienes ya son. Y es muy interesante que Pablo dice en el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y aquí una pausa, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y en este pasaje, de hecho, Pablo nos lleva en un viaje hasta Génesis capítulo 1. El nuevo hombre creado según Dios. Y en Génesis 1:27, cuando Dios hizo a Adán, ¿recuerdan lo que Dios dijo? Hagamos al hombre, ¿qué dice después? Conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. El hombre fue creado originalmente, el diseño de Dios es a su imagen y a su semejanza, algo glorioso para tener comunión con Él. Pero esa imagen fue distorsionada por el pecado. Lo que hace el Evangelio entonces es que no solamente produce perdón de pecados, pero lo que hace el Evangelio es algo majestuoso y grandioso, porque restaura lo que se perdió en el huerto del Edén. Lo que hace el Evangelio es que toma a ti y a mí y crea un nuevo hombre, no, una nueva naturaleza, pero no cualquier naturaleza. La naturaleza que teníamos antes de que el pecado echara a perder todo. Y Pablo dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios, como Dios lo creó originalmente y hecho nuevo en Cristo. Por eso Pablo llama a Cristo en 1 Corintios 15:45 el postrer Adán. El primer Adán en Génesis 3, Adán arruinó todo, echó a perder la humanidad, produjo muerte para todos los hombres. Pero el segundo Adán, que es Cristo, abre el camino para una humanidad nueva. Lo que hace Cristo es que restaura al hombre, crea un hombre nuevo a la imagen de Dios. La imagen que tú y yo tenemos y de la cual Pablo dice, vestíos, viven congruencia, no es una versión mejorada del Alejandro antiguo. No es una versión maquillada con un trajecito nuevo del viejo hombre. Es un hombre completamente nuevo, creado según Dios, como Dios originalmente lo hizo en Génesis antes del pecado. Por eso, repito, 2 Corintios 5:7, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando hablamos de un nuevo hombre, no hablamos de un Rubén Rojas, ahora ya bañadito, peinadito, con ropa nueva. Estamos hablando de un Rubén Rojas creado como Dios lo diseñó antes del pecado, antes de la caída, la imagen y semejanza de Dios, para vivir para Dios y para disfrutar a Dios. No solamente es una nueva naturaleza, creo que le restamos demasiado valor a esa nueva vida que Dios nos ha dado, nos dio una vida gloriosa y majestuosa. Veremos eso a plenitud en la glorificación, sí. Pero después Pablo sigue hablando, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre es una nueva naturaleza, es un hombre creado según Dios en la justicia. Y la palabra justicia aquí tiene que ver con la relación con Dios y la relación con los hombres. ¿Recuerdan en Miqueas 6:8? Oh hombre, ¿qué pide Jehová de ti?
¿Qué pide de ti? Que hagas justicia, que ames la misericordia. Es la palabra justicia que se usa para referirse a Job, que Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Es la justicia de la que se habla de José, cuando se dio cuenta de que María estaba esperando un bebé. Como José era un hombre justo, no quiso causarle un mal a María. Cuando la Biblia habla de un nuevo hombre, de un nuevo tú, ese hombre es creado en justicia, que hace lo correcto delante de Dios y hace lo correcto con las personas, que la relación vertical hacia Dios es correcta y eso produce que la relación con los demás sea honesta, de integridad, de un hombre que en todo lo que hace busca agradar a Dios y no hacer mal. Es vivir conforme a lo que es recto, lo que Dios dice que es bueno. No solamente es evitar lo malo, pero es caminar activamente hacia la clase de vida que agrada a Dios. Esa nueva naturaleza que Dios te ha dado no solamente trata de evitar lo malo, más bien Dios, ¿qué es lo correcto que yo debo de hacer? ¿Cuál es la mejor manera de hacer mi trabajo que te refleje a ti? Pero también es una vida no solamente de justicia, pero también de santidad. Y la palabra santidad que se usa aquí, de hecho, aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Hay otra palabra para santidad, que tiene que ver con alejarte de lo malo. Pero la palabra santidad que usa Pablo aquí es esa clase de santidad que se reserva únicamente para Dios, de lo consagrado para Dios, de lo que está dedicado plenamente para Él. Y la parte de la santidad, el aspecto de la santidad que Pablo destaca aquí, es esa clase de santidad de pureza interior, de una vida de piedad separada para el servicio de Dios, para el agrado de Dios. No esa clase de santidad de apartarse del mundo y del pecado, pero la clase de santidad que se acerca a Dios. Pero Pablo agrega la justicia y la santidad de la verdad, no una justicia fingida, no una santidad de apariencia, justicia y santidad verdaderas, genuinas, que corresponden con la obra que Dios ha hecho en ti, ese hombre creado en Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Dios preparó esas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. El nuevo hombre, el creyente en Cristo, vive para agradar a Dios, vive para honrarle a Él, vive para estar en cercanía con Él. Nos despojamos, nos renovamos y nos vestimos del viejo hombre. Oramos, Padre, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra. Entendemos que el viejo hombre ha sido ya crucificado. Pero ayúdanos a entender, Padre, que aún hay remanente de pecado en nosotros. Que ese hombre que ha sido crucificado, ese hombre que ya no vive en nosotros, pues es parte activa. Nos toca a nosotros el luchar con tu poder, con tu dirección, para hacer morir sus efectos, esos restos de pecado que hay en nosotros. Reconocemos y admitimos sin problema, Dios. Seguimos batallando con tentación, seguimos batallando con enojo, ira, chisme, y cada uno de nosotros nos conocemos. Ayúdanos a entender cuánto te necesitamos, Padre. Ayúdanos a entender que ya no somos esclavos del pecado, que ahora deberíamos de vivir en congruencia con esta nueva naturaleza que nos has dado. El pecado ya no manda sobre nosotros. Antes no teníamos fuerzas, pero ahora tenemos a tu Espíritu Santo, tenemos tu naturaleza en nosotros. Pero también, Dios, ayúdanos en esta parte de la renovación del espíritu de nuestra mente. Nos esforzamos tantas veces en hacer cosas, hacer cambios externos basados en nuestra voluntad. Vamos a fracasar siempre, Padre, a menos que sea tu Espíritu Santo, usando tu palabra y bien alineado, Dios, de manera correcta con nuestra propia iniciativa también, de someternos a tu palabra, de buscarte en oración, alejarnos de lo malo. Y que sea tu Espíritu Santo cambiando desde lo más profundo de nuestra mente para glorificarte a ti, Cristo, y abrazar, Dios, vestirnos con dignidad,
esta nueva naturaleza que nos has dado, vivir para exaltar a Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Cristo, toda la gloria es para ti. En tu nombre oramos. Amén.